Decadencia, decadencia. ¿Dónde está la decadencia? Bueno, a ver, 2015 nosotros teníamos que un sueldo mínimo equivalía a una canasta básica y media. Una canasta básica estaba evaluada, lo digo siempre redondeado, en 4.000 pesos. Una jubilación mínima, que incluía los medicamentos gratuitos, en 5.000. Una canasta básica y cuarto. Y un salario mínimo, una canasta básica y media. Un salario mínimo estaba en 6.000 pesos. Después vino la destrucción de Macri. En el 2019, una canasta básica estaba en 34.000 pesos, un salario mínimo en 17.000 pesos, es decir, la mitad de una canasta básica. Vale decir que en términos de poder adquisitivo, el salario mínimo se redujo a su tercera parte, ¿no? Antes compraba media canasta, una canasta y media. Y ahora media canasta, ¿sí? Comparando 2015 contra 2019, ¿de acuerdo? O sea, entre el 2015 un salario mínimo que era 6.000 contra una canasta de 4.000, compraba una y media. Y en el 2019, 17.000 contra una canasta de 34.000, compra media. Pero peor, porque estaban los tarifazos, porque los jubilados ya no tenían los medicamentos gratuitos y demás cuestiones que sabemos no vamos a repetir en este momento. Octubre de 2023, antes del efecto provocado por la promesa de desregulación y liberación absoluta de la economía, para analizar cómo estaban las cosas en el 2023 al final del gobierno de Alberto Fernández. Canasta básica 320.000, sueldo mínimo 160.000. Es decir, mantiene la relación nominalmente que con Macri, o sea 50%, ¿sí? 320.000 la canasta, 160.000 el sueldo mínimo. La jubilación mínima estaba en 105.000, más el bono, más la devolución del IVA, más los medicamentos, estaba mucho mejor que con Macri. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, con los efectos de la devaluación y la desregulación y la liberación y viva la libertad y todo eso de Milei, tenemos la canasta básica en 500.000 y los sueldos siguen todavía obviamente, sin aumentos, en 160.000. 160.000 en 500.000 da 32%. Resumiendo, ¿cuántas canastas básicas te podés comprar con un sueldo mínimo? En el 2015, una y media. En el 2019, media. En el 2023, media, pero mejor que el 19 por todos los beneficios. Bueno. Y ahora, en enero, fin de enero del 2024, apenas el 32%. Vamos a analizar lo siguiente. Lo que dicen es, vamos al déficit cero porque esa es la forma de eliminar la inflación. Lo que hay que hacer es eliminar la inflación. Si eliminamos la inflación y congelamos absolutamente todo, ¿es bueno? O sea, tenemos un salario mínimo que apenas puede comprar el 30% de una canasta básica. Si dejamos todo eternamente sin inflación, ¿es bueno? ¿O tenemos que recuperar el nivel que teníamos en el 2015, que en este momento resulta un sueño inalcanzable? Pero en 12 años se hizo eso. Es decir, no es tan imposible. Si una vez se hizo, se puede volver a hacer. Esto está claro. Bien. Entonces, ¿qué conviene? No tener inflación eternamente y que los sueldos apenas alcancen para el 30% de una canasta básica para siempre, o que haya un mecanismo de aumento de precios, no claro con el 150%, 200%, 1500%, que ocurra como ocurría o en la época de Néstor Kirchner con una inflación del 7, 8, 9%, o como en el gobierno de Cristina Fernández, el último, el segundo, que es el que tuvo más inflación, 20, 25%. Pero bueno, ¿qué pasaba ahí? Había una inflación del 25% y los sueldos subían un 29%. Entonces, año tras año, el sueldo le iba ganando la inflación cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y por eso terminamos en el 2015 con los sueldos y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Medidas en dólares y medidas en términos de su poder adquisitivo. Pero entonces, la reflexión ahora es, ¿nos convendría eliminar la inflación y que todo quede para siempre con un sueldo mínimo en el 30% de una canasta básica? ¿O nos convendría un mecanismo de inflación siempre y cuando los salarios suban más que la inflación?